Por 2 años me dijeron que mi hijo estaba en Dubái y yo lo creí. Lo repetí como una verdad aprendida, como una explicación suficiente para el silencio, para las llamadas cortas, para las ausencias largas. Nunca dudé, nunca pregunté demasiado, porque cuando eres madre confías. Y esa confianza fue lo primero que me arrebataron. Era jueves. Lo recuerdo con una claridad incómoda porque los jueves voy al mercado de la Merced a comprar mis verduras de la semana. Llevaba mi bolsa de mandado café, la de siempre, la que ya tiene 15 años conmigo. Acababa de regatear 3 pesos por un kilo de jitomates cuando sentí una mano en el hombro. Me giré y vi a un muchacho joven, no tendría más de 25 años, con uniforme de mensajería y una caja mediana entre las manos. Estaba sudando, como si hubiera corrido para alcanzarme. ¿Usted es la madre de Santiago?, preguntó casi sin aliento. Sentí un golpe seco en el pecho. Asentí sin entender por qué mis manos empezaban a temblar. El muchacho me extendió la caja y bajó la voz. Ábralo a solas. Eso fue lo que me dijeron, no explicó nada más. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, ya se había perdido entre la gente, entre los gritos de los vendedores y el ruido del mercado. Me quedé ahí parada, sosteniendo esa caja como si fuera frágil o peligrosa. Pesaba poco, demasiado poco para todo lo que terminó cargando después. La gente seguía empujando, regateando, viviendo su día normal, pero yo ya no escuchaba nada. Solo pensaba en mi hijo, en Dubái, en 2 años de distancia, en esa caja que no esperaba y que de pronto lo cuestionaba todo. La apreté contra mi pecho y caminé de regreso a casa sin comprar nada más. Quédate conmigo, porque lo que había dentro del paquete me dejó helada. Cuando finalmente lo abrí y vi lo primero que apareció frente a mis ojos, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El mercado seguía vivo como todos los jueves. Los vendedores gritaban ofertas, las básculas tintineaban, alguien regateaba por unas naranjas y una señora se quejaba del precio del chile. Todo sonaba normal, demasiado normal. Yo caminaba entre los puestos con mi bolsa de mandado color café colgada del brazo, la misma que usaba desde hacía años, pero por dentro algo ya no encajaba. Era como si el ruido del mercado se quedara afuera y dentro de mí se hubiera hecho un silencio espeso, incómodo, difícil de explicar. Había terminado de comprar jitomates cuando sentí una mano en el hombro. Fue un toque leve, pero me sobresalté. Al girarme vi a un muchacho joven, con uniforme de mensajería, sudando como si hubiera corrido para alcanzarme. Sostenía una caja de cartón mediana sellada con cinta transparente. Me miró fijo como asegurándose de que era yo. Señora Estela Morales, asentí confundida. Nadie me enviaba paquetes, nunca. ¿Usted es la madre de Santiago? El corazón me dio un salto. Sí, ¿por qué? ¿Le pasó algo? El muchacho no respondió a mi pregunta. Solo me extendió la caja. Me dijeron que se la entregara a usted y que la abriera a solas. Antes de que pudiera preguntarle quién la enviaba, se dio la vuelta y desapareció entre la gente, tragado por el mercado como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parada sosteniendo la caja con ambas manos. Pesaba poco, demasiado poco para todo lo que empezó a provocarme. La gente seguía pasando, empujando, hablando, viviendo. Yo no escuchaba nada. Miraba la caja como si fuera algo peligroso, como si pudiera explotar en cualquier momento. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo sin una razón clara. No el miedo fuerte, sino ese frío que se mete despacio por la espalda y te aprieta el pecho. Caminé de regreso a casa casi sin darme cuenta. Subí las escaleras, abrí la puerta y entré sin prender la luz. Dejé la bolsa de verduras caer sobre la mesa de la cocina, los jitomates rodaron, la cebolla quedó golpeada contra la pared. No me importó. Cerré la puerta de mi cuarto con seguro, como si necesitara protegerme del mundo. Me senté en la cama con la caja sobre las piernas. Las manos me temblaban, intenté despegar la cinta adhesiva, pero se me resbalaban los dedos. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces, finalmente logré abrirla. Lo primero que vi fue el brillo del oro. Ahí estaba el reloj de Santiago, un Citizen de carátula dorada, pesado, elegante. El mismo que le regalé el día que se graduó como ingeniero, el que me costó todos mis ahorros de ese año. Lo tomé con cuidado como si fuera frágil y le di la vuelta. Ahí seguía el grabado, para mi Santiago con orgullo, mamá. Sentí que algo me apretaba la garganta. ¿Por qué me enviaba eso? ¿Por qué ahora? El reloj no era un objeto cualquiera, era un símbolo de su esfuerzo, de mis sacrificios, de todo lo que habíamos pasado juntos. Entonces lo vi. Debajo del reloj había un sobre blanco un poco arrugado con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante. Era la letra de mi hijo, esa forma torcida de la S, esa M grande que siempre hacía. Las manos me empezaron a temblar más fuerte. Abrí el sobre. Saqué las hojas dobladas y empecé a leer. Mamá, si estás leyendo esto es porque ya descubriste la verdad. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Me senté más atrás en la cama porque las piernas ya no me sostenían.
nunca estuve en Dubái. Leí esa línea varias veces. Nunca estuve en Dubái 2 años, 2 años creyendo que mi hijo estaba al otro lado del mundo, trabajando, creciendo, construyendo su futuro. Todo había sido mentira. Si alguna vez alguien te escondió la verdad, si alguna vez alguien te miró a los ojos y te mintió para protegerse, vas a entenderme. Seguí leyendo, aunque cada palabra me dolía más que la anterior. Mi hijo confesaba que nunca hubo contrato, nunca hubo viajes, nunca hubo trabajo en el extranjero. Todo había sido una historia inventada. Una historia que alguien más había construido y que él había aceptado por miedo. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No lloraba solo por el engaño, sino por el tiempo perdido, por las llamadas que nunca llegaron, por las videollamadas que siempre se cancelaban, por la soledad que yo había aceptado creyendo que era temporal. Mis ojos se nublaron cuando llegué a la siguiente parte. La leí despacio, palabra por palabra, como si al ir más lento pudiera cambiar lo que decía. Mamá Valeria me obligó a elegir. Sentí un golpe seco en el pecho, mi nuera, la misma que me sonreía cada mes, la misma que me traía dinero de parte de Santiago. La misma que me decía que él estaba bien, ocupado, cansado. Seguí leyendo con el corazón desbocado, y entonces llegué a la frase que me rompió por completo. Valeria vive en tu casa con otro hombre. El papel se me cayó de las manos. El cuarto empezó a dar vueltas. Mi casa, mi hogar, el lugar donde crié a mis hijos, donde lloré a mi esposo, donde guardé toda mi vida, ocupado, usado, compartido con un extraño, mientras yo vivía sola creyendo una mentira. Ahí entendí que la caja no pesaba casi nada, pero lo que traía dentro era suficiente para cambiarlo todo. Me quedé sentada en la orilla de la cama con la carta entre las manos. Las piernas me temblaban tanto que sentía que en cualquier momento iba a caerme, aunque ya estaba sentada. Lloré, sí, pero no fue un llanto ruidoso. Fue uno silencioso, pesado, de esos que te aprietan el pecho y te dejan sin aire. Sin embargo, debajo de las lágrimas empezó a crecer algo más, algo caliente, algo firme. La tristeza estaba ahí, pero poco a poco se estaba mezclando con rabia. Volví a tomar la carta, tenía que leerla completa, aunque doliera. Mi hijo explicaba que lo de Dubái nunca existió. No hubo contrato, no hubo empresa, no hubo viajes. Todo había sido una mentira construida con cuidado, con correos falsos, con historias repetidas hasta que sonaban reales. Yo había creído cada palabra porque quería creerlas, porque una madre confía. Luego vino otra revelación que me heló la sangre. Decía que Valeria le había prohibido hacer videollamadas conmigo. Siempre había una excusa, mala señal, mucho trabajo, diferencia de horarios. Yo lo acepté sin cuestionar. Ahora entendía por qué. No querían que yo viera su cara, su cansancio, su verdad. No querían que yo notara que mi hijo no estaba lejos, estaba escondido. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Mi hijo contaba cómo, poco a poco, Valeria empezó a ponerlo en mi contra. Comentarios pequeños al principio, casi inocentes. Que yo opinaba demasiado, que yo lo controlaba, que mientras yo estuviera cerca, su matrimonio nunca iba a funcionar. Hasta que llegó el ultimátum. O tu madre o yo, así sin rodeos. Y él, con vergüenza escrita entre líneas, confesaba que eligió mal. No por falta de amor hacia mí, sino por miedo a quedarse solo. Mis manos se cerraron alrededor del papel. Sentí una punzada de dolor profundo, pero también entendí algo terrible. Mi hijo había sido manipulado. No excusado, pero sí atrapado. La siguiente parte fue aún peor. Contaba que después de sacarme a mí de la casa con la mentira del extranjero, Valeria cambió por completo. Ya no fingía, ya no disimulaba. Empezó a tratarlo como un estorbo, como alguien que sobraba, hasta que un día, sin más, lo echó de la casa, de mi casa. Con bolsas, con prisa, con desprecio, como si fuera un extraño, tuve que detenerme. Apoyé la espalda contra la pared porque sentí que el pecho me iba a explotar. Mi hijo, durmiendo en un departamento pequeño, solo, derrotado, mientras yo pensaba que estaba construyendo una vida de éxito en otro país. Volví a mirar la carta. Las palabras se me mezclaban con las lágrimas, pero seguí. Ahí apareció el nombre del otro hombre. No solo existía. Vivía en la casa, dormía en mis cuartos, comía en mi mesa, usaba mi espacio. Mientras yo sobrevivía con lo justo, creyendo que todo era temporal, la traición no era solo emocional, era material, era cruel, era calculada. Mi hijo me pedía perdón una y otra vez. Decía que no esperaba que lo perdonara, solo que supiera la verdad. Al final de la carta escribió una dirección, un edificio en la Narvarte, un departamento, un lugar real, no Dubái, no lejos, a unas cuantas calles de distancia. Mi hijo estaba ahí, vivo, roto, cerca. Doblé la carta con cuidado y la dejé junto al reloj. Miré ambos objetos durante varios minutos. El reloj marcaba los segundos con una calma insultante. Tic-tac, tic-tac, como si el tiempo no entendiera lo que me habían robado. No solo me robaron la casa.
Me robaron 2 años, me robaron llamadas, abrazos, domingos juntos, me robaron a mi hijo, sentí como algo dentro de mí cambiaba, no fue una explosión, fue una decisión silenciosa, clara, definitiva. Dale like si crees que el amor de madre no se negocia, si sientes que hay límites que no deberían cruzarse jamás. Guardé la carta y el reloj en una bolsa, me senté derecha y respiré profundo. Ya no estaba temblando. La tristeza seguía ahí, pero ya no mandaba. Ahora había claridad, y la claridad da miedo, pero también da poder. Esa noche no dormí, no porque no pudiera, sino porque no quise. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad cubría la ciudad, y repasé cada recuerdo, cada gesto de Valeria, cada sonrisa falsa que ahora tenía sentido. Todo encajaba demasiado bien. Y fue ahí, en ese silencio largo de madrugada, cuando entendí algo que me hizo apretar los dientes. Valeria no solo mintió, Valeria planeó. Valeria entró a nuestras vidas un domingo de octubre, de esos domingos tranquilos que huelen a comida casera y a rutina. Santiago llegó más temprano de lo normal, nervioso, con una sonrisa que no le veía desde hacía tiempo. Mamá, quiero que conozcas a alguien, me dijo. Yo me limpié las manos en el mandil y levanté la vista. Ahí estaba ella. Vestido color vino perfectamente planchado, tacones discretos, un ramo de alcatraces blancos en las manos y un perfume caro que contrastaba con el olor a mole que salía de mi cocina. Se presentó con una voz suave, educada, midiendo cada palabra. Señora Estela, por fin la conozco. Santiago habla muchísimo de usted. Me abrazó como si me conociera de toda la vida. En ese momento pensé que mi hijo había tenido suerte. Durante meses fue la nuera perfecta. Llegaba los domingos con pan dulce de la ideal, se ofrecía a lavar los trastes sin que nadie se lo pidiera, me pedía recetas, me decía que nadie cocinaba como yo. Santiago tuvo suerte de crecer con una madre así, repetía. Yo la miraba y pensaba que después de tantas decepciones amorosas de mi hijo, por fin había llegado alguien que lo cuidaba. Santiago se veía feliz, relajado, orgulloso. Yo bajé la guardia sin darme cuenta. Las primeras señales no fueron golpes, fueron susurros, comentarios pequeños, casi cariñosos. Esta casa es muy grande para usted sola, no se cansa, debe ser pesado mantener todo esto. A su edad debería pensar más en descansar. Yo me reía, nunca lo tomé como una amenaza. Pensé que era preocupación genuina. Valeria siempre hablaba con tono dulce, como quien aconseja por cariño. Con el tiempo, empezó a mencionar la palabra vender con más frecuencia, no como una idea directa, sino como una posibilidad lejana. Imagínese cuánto valdría esta casa hoy, podría vivir más tranquila, viajar. Yo respondía siempre lo mismo, esta casa es mi vida, aquí crié a mis hijos, aquí murió mi esposo, aquí pienso quedarme. Ella sonreía, asentía y cambiaba de tema. Ahora sé que solo estaba midiendo resistencia. Todo se volvió más intenso cuando anunció que quería formar una familia. Una tarde, mientras tomábamos café, dejó caer la frase como quien no quiere nada. Señora Estela, yo quiero darle nietos. Sus ojos se humedecieron justo en el momento exacto. Dijo que no tenían casa, que el departamento de Santiago era pequeño, que ella venía de una familia humilde y soñaba con estabilidad. Habló de futuro, de unidad, de familia bajo el mismo techo. Yo sentí que me hablaba directo al corazón. No al razonamiento, al deseo más profundo de una madre. Cuando me propuso vender la casa, lo hizo con una sonrisa y una promesa. Nosotros se la compramos, le damos el valor completo, 850,000 pesos. Usted vive aquí siempre, nada cambia. Me tomó la mano. Sería su casa igual que la nuestra. Yo dudé, pero Santiago estaba ahí mirándome con esperanza. Pensé que estaba ayudando a mi hijo a empezar su vida. Pensé que estaba asegurando mi futuro. Pensé mal. Fui con el licenciado Fuentes para hacer los papeles. Él me miró serio, como quien ya ha visto historias parecidas. Señora Estela, piénselo bien, una vez que firme esta casa deja de ser suya. Yo le respondí lo que creía verdad, es mi hijo, confío en él. El abogado suspiró, legalmente puede hacerlo, pero emocionalmente es peligroso. Ignoré la advertencia, firmé, la boda fue grande, más grande de lo necesario. Valeria quería algo inolvidable y yo quise complacerla. Gasté 320,000 pesos del dinero de la casa. Salón elegante, banquete para 200 personas, mariachi, vestido importado. Valeria me abrazaba y me decía que yo era la madre que siempre soñó tener. Yo sonreía, aunque algo dentro de mí empezaba a sentirse cansado, pero me repetía que todo valía la pena por ver a mi hijo feliz. Si estás viendo señales pequeñas, no las ignores. Después de la boda, el cambio fue tan lento que casi no se notaba. Primero dejaron de pedirme ayuda. Luego dejaron de incluirme en decisiones. Después empezaron las sugerencias disfrazadas de cortesía. ¿Podrías ver la tele en tu cuarto? ¿Podrías no invitar a tus amigas? ¿Podrías cocinar menos picante?
Cada petición era pequeña, pero juntas iban encogiendo mi espacio. Mi casa empezó a sentirse ajena. Mis cosas desaparecían para ordenar mejor. Mis fotos se movían de lugar. Mis rutinas molestaban. Yo me decía que eran ajustes normales de una pareja recién casada. Me convencí de que era mi deber adaptarme, de que el amor también significaba hacerse pequeña. Valeria dejó de fingir interés en mí, ya no me pedía recetas, ya no me ayudando con nada, empezó a tratarme como una visita permanente. Santiago no decía mucho, callaba, yo tampoco decía nada. El silencio se volvió costumbre. Sin darme cuenta, ya no tenía control de mi propia casa. Cada centímetro que perdía no regresaba, y yo, ingenua, pensaba que era temporal, que solo necesitaban tiempo, pero la verdad era otra. Mientras yo me esforzaba por no estorbar, Valeria estaba avanzando. Paso a paso, sonrisa a sonrisa. Después de la boda empezó a quitarme la casa centímetro por centímetro. El día que empezó mi exilio no hubo gritos ni peleas. Fue peor. Fue ordenado, educado y frío. Valeria tomó el control de la mudanza como si fuera un trámite administrativo. Decidía que sí y que no con una facilidad que me dejó paralizada. Este sillón no va a caber en el departamento. Esta vajilla es demasiada para usted sola. Las fotos familiares mejor se quedan aquí, así la casa no se ve vacía. Yo asentía una decisión a la vez, sin entender que no solo estaba empacando cosas, estaba dejando atrás mi vida entera. Al final, todo lo que me permitieron llevar cabía en 8 cajas de cartón. 8. 60 y tantos años de recuerdos reducidos a cajas numeradas con plumón. Ropa, algunos libros, 2 ollas, fotos sueltas. El resto se quedaba por practicidad. Nadie lo dijo en voz alta, pero el mensaje era claro, ya no me pertenecía nada. El departamento en Portales era exactamente lo contrario de mi casa. Pequeño, oscuro, con un olor constante a humedad que se metía en la ropa. El piso de loseta estaba siempre frío, incluso en días de sol. La ventana daba a un muro gris, tan cerca que parecía que podía tocarlo con la mano. No había silencio, solo ruidos ajenos, pasos del vecino de arriba, gritos del de abajo, tuberías viejas. Me senté en la cama esa primera noche y lloré hasta quedarme vacía. Los primeros mensajes de Santiago llegaron rápido, pero algo no encajaba. Todo bien, mamá, mucho trabajo. La señal aquí es mala. Eran frases cortas, sin detalles, sin esa calidez que siempre había tenido. Intenté llamarlo por video varias veces. Nunca respondió. Valeria me decía que en Dubái la conexión era terrible, que los horarios eran complicados. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Cada mes, el día 10, Valeria aparecía puntual. Siempre bien vestida, siempre oliendo a perfume caro. Me entregaba un sobre con 3,000 pesos exactos, de parte de Santiago, nada más. 3,000 pesos para completar una pensión de 4,200 y pagar una renta de 6,500. Yo hacía cuentas imposibles. Dejé de comprar carne. El pollo se volvió un lujo. Aprendí a estirar los frijoles como si fueran oro. Valeria se sentaba en mi sillón viejo y me mostraba fotos en su celular, restaurantes elegantes, centros comerciales, vistas desde edificios altos. Ella siempre sola. Nunca una foto clara de Santiago. Nunca un video. Es tímido con las cámaras, decía. Yo asentía, aunque algo dentro de mí empezaba a incomodarse. Mis amigas Carmela y Refugio fueron las primeras en decirlo en voz alta. Estela, esto no cuadra. Hicieron las cuentas conmigo. Si Santiago ganaba lo que decían, ¿por qué mandaba tan poco? ¿Por qué nunca una videollamada? Yo repetía el mismo argumento como si fuera una oración. La señal es mala. Pero la duda ya estaba sembrada. Un día en el mercado me encontré con doña Hortensia, vecina de mi antigua casa. Me habló con esa voz baja que anuncia problemas. Su hijo nunca salió por migración. Sentí que el piso se movía. Intenté justificarlo, pero ella insistió. Su comadre trabajaba en el aeropuerto. Nunca vio su nombre, nunca. Si esto te parece imposible, espera a ver dónde estaba de verdad. Esa noche regresé al departamento con una sensación nueva. Ya no era solo tristeza, era algo más pesado. Me senté en la cama, repasé cada mensaje, cada visita, cada sobre con dinero. Empecé a ver patrones donde antes veía casualidades. Empecé a entender que alguien había diseñado todo. Los días siguientes se volvieron un conteo silencioso. Contaba pesos, contaba horas, contaba mentiras. Valeria seguía viniendo segura de sí misma. Yo fingía normalidad. Por dentro algo estaba cambiando. Ya no me sentía derrotada. Me sentía alerta. Una tarde, al revisar una foto que me había mostrado Valeria, noté que ella llevaba la misma ropa que en otra imagen supuestamente tomada semanas después. Empecé a comparar detalles. Fondos distintos, misma pose. Mi estómago se cerró. No eran recuerdos, eran escenarios. Dormía poco. Cada ruido del edificio me ponía en tensión. El miedo ya no era pasivo, se estaba transformando. Empecé a preguntarme no solo qué había pasado, sino por qué y quién más estaba involucrado.
Esa noche entendí algo fundamental. No me habían empujado fuera de mi casa por accidente. No había sido una mala racha. Había intención, planificación, cálculo, y cuando entendí eso el miedo cambió de forma, ya no era tristeza, era rabia. No reaccioné ese mismo día. Eso fue lo primero que decidí. Me senté en la mesa pequeña del departamento de Portales con una hoja blanca y una pluma azul y escribí una frase grande, casi temblando: plan, no impulso. Porque entendí algo tarde, pero claro, si actuaba desde la rabia, ellos ganarían. La rabia hace ruido. El plan avanza en silencio. Debajo de esa frase escribí lo esencial, sin adornos. Primero, encontrar a mi hijo y confirmar que estaba vivo, no por dramatizar, sino porque ya no podía dar nada por hecho. Segundo, confirmar quién vivía realmente en mi casa. No lo que decían, sino lo que era. Tercero, reunir pruebas, documentos, testimonios, nada de suposiciones, hechos, y solo después de todo eso actuar. Doblé la hoja y la guardé en mi bolsa como si fuera un contrato conmigo misma. Me repetí una y otra vez que esto no era una telenovela. No iba a llegar gritando, ni a confrontar a Valeria sin respaldo. Ese tipo de escenas solo sirven para que la persona que miente se victimice, cambie la historia y te haga parecer loca. Yo ya había visto cómo operaba. Sonreía, negaba, volteaba las cosas. No le iba a dar ese gusto. Empecé por lo único que tenía claro, la dirección en Narvarte que mi hijo había escrito en la carta. Fui un martes por la tarde sin avisarle a nadie. Me bajé del metro con el corazón acelerado y caminé despacio, observando todo. Era un edificio viejo, de esos con pintura descascarada y rejas oxidadas. Me senté en una banca frente a la entrada, fingiendo revisar el celular. No iba a tocar puertas, solo iba a mirar. Pasaron casi 2 horas. Vi entrar y salir gente que no conocía, jóvenes parejas, un señor con un perro. Empecé a dudar si me había equivocado de lugar, pero entonces la puerta se abrió de nuevo. Y lo vi. Salió caminando despacio, con una mochila gastada colgada al hombro. Más delgado, la espalda encorvada, la barba descuidada. Tardé unos segundos en entender que era él, mi hijo, Santiago, vivo ahí a unos metros de mí. Sentí que el aire se me iba, pero me obligué a quedarme quieta. No podía correr hacia él, no todavía. Se detuvo en la banqueta, miró el suelo como alguien cansado de todo. En ese momento entendí que no solo tenía que rescatarlo físicamente, tenía que hacerlo con cuidado, sin ponerlo en más peligro, porque alguien que llega tan abajo no necesita explosiones, necesita certeza. Comenta fuerza si alguna vez tuviste que tragar dolor para poder pensar con claridad. Me levanté y me fui sin que me viera. No fue cobardía, fue estrategia. Ya había cumplido el primer punto del plan, estaba vivo. Ahora necesitaba saber quién más estaba jugando esta partida y cómo. Esa noche volví a leer la hoja del plan. Agregué una línea más: no actuar sola, porque entendí que esto ya no era solo un conflicto familiar. Había dinero, documentos, identidades falsas, posibles delitos. Necesitaba aliados, personas que no se dejaran engañar por sonrisas. Al acostarme, repasé la imagen de mi hijo saliendo del edificio. Me dolió más que cualquier palabra, pero también me dio algo que no había tenido en meses: dirección. Ya no estaba perdida. Sabía dónde estaba el centro de todo. Y supe que a partir de ese momento nada de lo que hiciera sería impulsivo. Cada paso tendría un propósito, cada silencio una razón, porque para recuperar a mi hijo, primero tenía que desarmar la mentira pieza por pieza, y entonces lo vi salir y casi no lo reconocí. Lo volví a ver 2 días después. Esta vez no fue casualidad ni suerte, fue necesidad. Me paré en la esquina desde temprano, fingiendo que esperaba a alguien, con el bolso apretado contra el pecho, y entonces apareció. Santiago llevaba un casco negro rayado, una chamarra vieja con el logo de una app de reparto y una mochila cuadrada a la espalda, los hombros caídos, la mirada cansada. No caminaba, arrastraba el cuerpo. Sentí un golpe seco en el estómago. Mi hijo estaba vivo, sí, pero estaba roto. Se detuvo frente a una tienda, revisó el celular y suspiró como si cada pedido fuera una carga más. Yo lo seguí a distancia, torpemente, cuidando que no volteara. Una mujer mayor siguiendo a un repartidor no llama la atención, pensé. Nadie mira a las viejas. Esa invisibilidad, por primera vez, jugó a mi favor. Vi cómo se subía a la bicicleta, cómo pedaleaba despacio, sin fuerza. No era el hombre que yo había criado, era alguien sobreviviendo. La confirmación fue peor que la duda. No estaba en Dubái, no estaba triunfando. Estaba repartiendo comida para poder dormir bajo un techo prestado. Me llevé la mano al pecho para no llorar ahí mismo. No podía acercarme, no aún. Si me veía, todo se desmoronaba. Él también necesitaba tiempo, yo también. Me senté en una banca y marqué el número de Carmela con manos temblorosas. Contestó de inmediato, no le di vueltas. Le dije que lo había visto, que Santiago estaba vivo, que trabajaba de repartidor, que algo estaba muy mal.
Guardó silencio unos segundos y luego dijo lo que yo necesitaba escuchar: no estás sola. Llamamos a refugio y sin dramatismos formamos un acuerdo, 3 mujeres mayores cansadas de tragar mentiras. Alianza sellada. Les conté todo, la carta, Narvarte, Valeria, el otro hombre. Carmela fue la primera en decirlo en voz alta: tenemos que confirmar quién vive en tu casa. Refugio asintió: no podíamos entrar como nosotras mismas. Valeria nos conocía, necesitábamos otro rostro, otro papel. Ahí nació el plan más absurdo y más efectivo de todos: iríamos como vendedoras. 2 días después nos encontramos temprano. Ropa sencilla, rebozos viejos, bolsas con catálogos falsos y una historia ensayada. Nada sofisticado, solo creíble. Caminamos hasta mi antigua casa con el corazón en la garganta. Cada paso dolía. No solo era una casa, era mi vida entera ocupada por alguien más. Tocamos la puerta, esperamos, nada, volvimos a tocar, pasos, el sonido inconfundible de alguien descalzo. La puerta se abrió apenas. Valeria estaba ahí, en bata, el cabello recogido sin cuidado. No era la mujer perfecta de antes, era alguien cómoda, instalada. Nos miró de arriba abajo con fastidio contenido. Carmela habló primero, con voz dulce, ofreciendo productos. Valeria respondió sin interés, pero no cerró la puerta. Detrás de ella, desde el fondo de la casa, se escuchó una voz masculina, relajada, cotidiana. ¿Quién es, amor? Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Amor, dicha con naturalidad, con pertenencia. No era una visita, no era un rumor, era convivencia, vida compartida, mi casa, mi cama, mi historia. Valeria se tensó apenas un segundo, luego respondió rápido, nerviosa: nada, ya se van. Intentó cerrar la puerta, pero Refugio dio un paso al frente fingiendo torpeza. Alcancé a ver más. Zapatos de hombre, una chamarra colgada, un cepillo de dientes extra en el baño del pasillo. No necesitaba más. Nos fuimos sin vender nada, caminamos en silencio hasta la esquina. Ahí me apoyé en la pared y respiré hondo. No lloré, no grité. Sentí algo distinto, una certeza fría. Todo lo que había sospechado era real. Valeria no solo me había sacado de mi casa, había metido a otro hombre como si yo nunca hubiera existido. Carmela me tomó del brazo. Ahora sí, dijo, ahora sí tenemos por dónde entrar. Refugio asintió. Ya no era una intuición de madre herida, era un hecho comprobado, y los hechos cambian las reglas del juego. Quédate, porque lo que escuché detrás de mi puerta fue el primer clavo del ataúd. Esa noche, al acostarme, repasé cada imagen: Santiago pedaleando, Valeria en bata, la voz diciendo amor. Todo encajaba. El engaño no era improvisado, era una vida paralela bien montada, y yo, sin saberlo, había sido desplazada con precisión quirúrgica. Cerré los ojos con una decisión clara. Ya no se trataba solo de recuperar una casa o limpiar un nombre, se trataba de sacar a la luz una verdad que habían construido con descaro, y cuando la verdad sale, ya no hay puerta que la vuelva a cerrar. Caminé frente a la casa como quien vuelve a un lugar sagrado y profanado al mismo tiempo. No entré de inmediato. Me quedé unos segundos mirando la fachada, recorriendo con los ojos cada detalle que conocía de memoria. La puerta de madera que yo misma mandé barnizar, la maceta rota que nunca quise tirar, la ventana del comedor donde tantas veces vi amanecer. Esa casa no era solo una propiedad. Era la suma de mis años, mis rutinas, mis pérdidas y mis esfuerzos, y aún así algo en ella se sentía ajeno, como si ya no me perteneciera ni en el recuerdo. Toqué el timbre con la mano firme. No por valentía, sino porque ya no quedaba espacio para la duda. La respuesta tardó. Escuché pasos lentos, arrastrados, y luego la puerta se abrió apenas. Valeria apareció con una expresión de molestia inmediata, como si yo fuera una interrupción menor en un día demasiado importante para ella. Su ropa era elegante, costosa, perfectamente fuera de lugar para una mañana cualquiera. Me miró sin sorpresa, sin culpa, solo con fastidio. ¿Qué necesitas?, preguntó sin saludar. Su tono no era de defensa, era de superioridad, como si yo fuera una molestia antigua que no había terminado de irse. Le dije que solo quería recoger unas cosas que aún me pertenecían. No elevé la voz, no pedí permiso. Ella sonrió de lado, esa sonrisa breve que no llega a los ojos. Eso ya no está aquí, respondió. Deberías haberlo pensado antes. ¿Antes de qué? Antes de confiar. Antes de enfermarme. Antes de creer que mi hijo estaba lejos por trabajo. Me mordí la lengua, no iba a regalarle una escena. Entonces, desde el interior de la casa, escuché una voz masculina, clara, cómoda, demasiado segura para hacer una visita. Amor, todo bien, estamos ocupados. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, con la naturalidad de alguien que se sabe dueño del espacio. Amor, otra vez esa palabra. Sentí que algo se cerraba dentro de mí con un clic definitivo. Valeria giró la cabeza apenas y respondió con una dulzura que no usaba conmigo. Sí, ya voy. Ahí no hubo más que hablar. Rodri existía. No como una idea, no como una sospecha, no como una sombra.
Existía en mi casa usando mis palabras, mis espacios, mi intimidad. Valeria cerró la puerta sin despedirse, como quien termina una conversación que nunca consideró importante. Me quedé unos segundos frente a la madera cerrada, escuchando el eco de esa voz masculina desde dentro. Me alejé despacio. No quería que me vieran temblar. En la esquina, apoyada en un poste, respiré hondo y miré hacia las ventanas. Algo me llamó la atención. Donde antes estaban las fotos familiares, ahora había marcos vacíos. Reconocí el espacio exacto en la pared donde colgaba la foto de Santiago de niño, con su uniforme escolar y los dientes chuecos. Ya no estaba, tampoco la de mi esposo, ni la del aniversario número 20, todo había sido borrado. No era solo que me hubieran sacado de la casa, me estaban borrando de la historia, eliminando cualquier rastro de que yo hubiera vivido ahí. Sentí una mezcla de rabia y claridad que me erizó la piel. El desprecio no siempre grita. A veces se expresa en lo que desaparece sin dejar rastro. Caminé unas cuadras más sin rumbo fijo. Cada paso afirmaba una idea que ya no podía ignorar. Esto no era solo una estafa económica, no era solo una traición familiar, era una ocupación, una sustitución. Alguien había tomado mi lugar con una precisión escalofriante y lo había hecho mientras yo confiaba, enfermaba y esperaba noticias falsas desde un país que nunca existió. Me senté en una banca y cerré los ojos un momento. Pensé en Santiago, en su bicicleta, en su silencio forzado, en el miedo que debió sentir cuando lo echaron. Todo encajaba con una lógica cruel. Valeria no improvisaba, ejecutaba, y Rodri no era un accidente, era parte del plan. Ahí lo dije en voz baja, sin dramatismo, como una sentencia personal: esto ya no es fraude, es guerra. No una guerra de gritos ni de impulsos, una guerra de pruebas, de documentos, de testigos, porque enfrentarlos con palabras sería inútil, se reirían, negarían, voltearían la historia. Me levanté con una calma nueva, no sentí ganas de llorar, sentí ganas de ordenar, de armar el mapa completo, de dejar que los hechos hablaran por mí. Si iban a borrar mi historia, yo iba a reconstruirla con evidencia, pero para ganar una guerra necesitaba pruebas que hablaran solas. La oficina del investigador estaba en la colonia Doctores, en un edificio que parecía a punto de rendirse. Subí 2 pisos por una escalera angosta que olía a humedad y café viejo. No había recepción ni secretaria, solo una puerta de metal con un letrero torcido. Toqué una vez. Me abrió un hombre de unos 50 años, camisa arrugada, ojos cansados, mirada directa. No me ofreció asiento de inmediato. Me observó como quien mide si la historia que está a punto de escuchar vale la pena. Cuando le conté todo, no me interrumpió. Escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno gastado. No levantó las cejas cuando mencioné Dubái, ni cuando hablé de la casa, ni siquiera cuando dije que mi hijo había desaparecido de mi vida sin una sola videollamada. Solo cuando mencioné a Valeria y el otro hombre, levantó la vista y dijo algo que me heló: esto no suena improvisado. En ese momento supe que no estaba exagerando. Me pidió 8,000 pesos por adelantado, 8,000 que salían de lo último que me quedaba. Los puse sobre la mesa con una mezcla de miedo y determinación. No era una inversión, era una apuesta. Me advirtió que necesitaba 2 semanas y discreción total. Asentí. No tenía prisa para el escándalo, tenía prisa para la verdad. Esas 2 semanas fueron un ejercicio de autocontrol. Valeria siguió viniendo como siempre, puntual, con su sobre de 3,000 pesos y su sonrisa ensayada. Hablaba de Santiago como si lo viera todos los días, como si no me hubiera arrancado 2 años de vida. Yo asentía, sonreía, le ofrecía agua. Por dentro me ardía el estómago. El día que se fue, cerré la puerta y corrí al baño. Vomité, no de tristeza, de asco. Me lavé la cara y me miré al espejo. No podía flaquear ahora. La llamada del investigador llegó una noche. Me pidió que me sentara antes de seguir hablando. Esa frase ya lo decía todo. Empezó por lo que menos dolía y terminó con lo que más. Me habló de fotos, muchas. Valeria y un hombre entrando a hoteles, saliendo juntos, abrazándose en estacionamientos, fechas claras. Algunas eran de meses antes de la boda, no después, antes. No era un error posterior, era una traición planeada desde el principio. Luego me habló del hombre, Rodrigo Estrada, nombre completo, historial, 2 denuncias previas por fraude inmobiliario, cambios de identidad laboral frecuentes, deudas. No era un nuevo amigo, era un estafador profesional. Sentí una calma rara, no alivio, confirmación. Después vino lo peor: mensajes, conversaciones recuperadas entre Valeria y Rodrigo, no interpretaciones, texto puro, palabras exactas. Leí cómo se referían a mí, la vieja, así sin rodeos, se burlaban de mi edad, de mi confianza, de mi soledad. Hablaban de la casa como un botín, de mi hijo como un medio, de mí como un obstáculo que ya habían movido del camino. No lloré, apreté el teléfono con fuerza. Si te está dando coraje es porque entiendes lo que es que te humillen. El investigador siguió, me mostró un archivo bancario.
Un préstamo de 450,000 pesos a nombre de Santiago. Firmas, documentos, movimientos. Mi hijo no lo había solicitado, no sabía que existía. El dinero había salido y se había usado para cubrir deudas de Rodrigo. Todo estaba conectado, todo tenía lógica. Era una maquinaria. Y yo había sido la pieza más fácil de mover. Me quedé sentada en silencio mientras el investigador hablaba de delitos, de tiempos, de consecuencias legales. Podía denunciar, podía hacerlo ya, tenía más que suficiente, pero algo dentro de mí se resistía. No era miedo a ellos. Era miedo a lo que vendría después, a la conversación que no podía evitar, a la mirada que tendría que sostener. Colgué y me quedé en la oscuridad de mi cuarto, pensé en Santiago, en su letra temblorosa en la carta, en su vergüenza, en su silencio. Con esas pruebas ya podía denunciar, pero faltaba lo más difícil, mirar a mi hijo a los ojos. La mesa del comedor se convirtió en algo que nunca imaginé, un centro de operaciones. No había gritos ni dramatismo, solo papeles extendidos, carpetas abiertas, fotografías impresas y notas escritas a mano. Cada documento tenía un lugar, cada evidencia contaba una parte de la historia. No era venganza lo que se estaba construyendo ahí, era estructura. Por primera vez desde que todo empezó, el caos tenía forma. El abogado Méndez llegó primero. Hombre serio, palabras medidas. Revisó los documentos sin sorpresa, como si ya hubiera visto historias parecidas demasiadas veces. Luego se unió Ochoa, más joven, más directo. Entre los dos no discutieron emociones, discutieron hechos. Me explicaron que el caso tenía pilares sólidos, de esos que no se caen con lágrimas falsas ni discursos bien ensayados. Yo escuchaba con atención, tomando notas como si estuviera estudiando para un examen que no podía reprobar. El primer punto fue la casa, derecho de habitación, cláusula clara. Aunque el nombre estuviera en otros papeles, yo no podía ser desalojada legalmente de mi propio hogar bajo las condiciones en que se había hecho todo. El segundo punto fue más frío aún, adulterio comprobado. Eso anulaba derechos que Valeria creía asegurados. No era moral, era legal. El tercero fue el más fuerte, el préstamo bancario, fraude documentado, firmas, movimientos, responsabilidades penales. Ahí ya no se hablaba de discusiones familiares, se hablaba de cárcel. Santiago llegó más tarde. Entró con paso inseguro, pero con la cabeza alta. Se sentó frente a los abogados y escuchó todo sin interrumpir. Cuando Méndez le explicó que él debía presentar la denuncia para que el proceso avanzara, vi el peso caerle encima. No dudó mucho, asintió, dijo que sí, no como víctima, sino como alguien que por fin asumía control. Ese fue su primer paso de regreso a sí mismo. Firmó los papeles con mano firme. Nadie aplaudió, nadie celebró, pero yo sentí algo parecido al alivio, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba huyendo, estaba enfrentando, y eso cambia a una persona. En medio de la tensión apareció una ayuda inesperada. Don Esteban, el vecino de toda la vida, siempre atento, siempre curioso, había visto movimientos raros, horarios repetidos, entradas y salidas que no cuadraban. No lo reclutamos con grandes discursos, bastó con escuchar, él quería ayudar. Se convirtió en nuestros ojos externos, discreto, observador, útil. A veces la justicia llega con bigote canoso y ganas de hacer lo correcto. Gracias a él supimos algo clave. Los jueves por la noche Valeria y Rodrigo salían juntos, siempre a la misma hora, siempre dejaban la casa vacía. Ese dato encajó todo, horarios, movimientos, oportunidades. El tablero se completó. Dale like si crees que nunca es tarde para hacer lo correcto. El plan quedó claro, no improvisar, no confrontar antes de tiempo, usar la ley, no la rabia. El jueves a las 7:30 entré a mi casa como extraña. Entré a la casa con una llave que seguía siendo mía, aunque el aire me decía otra cosa. El olor fue lo primero que me golpeó. Ya no era el aroma conocido de madera vieja y café de la mañana. Había perfume fuerte, alcohol rancio, un rastro de cigarro mal apagado. Era como si alguien hubiera vivido ahí sin entender el peso de ese espacio. Me quedé quieta unos segundos en la entrada, no por miedo, sino para grabar esa sensación. Mi casa ya no me reconocía. Caminé despacio, cuidando cada paso. El silencio era extraño, no era paz, era abandono temporal. Sabía que no estaban. Don Esteban había confirmado el horario. Aún así, el corazón me latía con fuerza. No por lo que pudiera encontrar, sino por lo que ya sabía que iba a confirmar. La sala estaba cambiada. Los muebles movidos, cuadros que yo había colgado con mi esposo ya no estaban. En la esquina donde siempre estuvo el pequeño altar de la Virgen de Guadalupe no quedaba nada, ni una vela ni una imagen. Ese vacío me dolió más que cualquier objeto robado. No era decoración, era respeto. Quitarlo fue una decisión consciente, un mensaje. Seguí hacia el pasillo. Cada pared parecía ajena. Fotografías familiares desaparecidas, reemplazadas por arte moderno sin alma.
Me pregunté cuántas veces Valeria había caminado por ahí planeando todo mientras yo creía en su sonrisa. Respiré hondo y seguí. No podía permitirme detenerme en el pasado. El dormitorio fue lo más difícil. No por lo explícito, sino por lo íntimo. El olor era distinto, las sábanas no eran mías, el armario reorganizado con ropa que no conocía, mi espacio reducido a un rincón simbólico. No toqué nada innecesario, no estaba ahí para llorar, estaba ahí para probar. La caja fuerte estaba donde siempre, detrás del cuadro que había movido 1000 veces sin sospechar nada. Me quedé mirándola unos segundos. Ironía pura, el código 1508, el cumpleaños de Santiago, sentí un nudo en el estómago. Usar eso como clave no era descuido, era burla. Era apropiarse incluso de los recuerdos. La puerta se abrió con un clic seco. Dentro no había joyas ni dinero, había papeles, carpetas, una organización meticulosa que me heló la sangre. Tomé la primera hoja, título escrito a mano, Proyecto Adquisición Casa Morales, mi apellido, como si fuera una empresa. Como si yo fuera un obstáculo administrativo. Leí con calma forzada. Fases, tiempos, riesgos. Mi desgaste emocional estaba calculado, mis reacciones previstas, incluso escenarios alternativos si yo oponía resistencia. No era improvisación, era un plan largo, frío, pensado. La siguiente carpeta fue peor, un contrato privado entre Valeria y Rodrigo. Reparto de ganancias, porcentajes, firmas, fechas. La casa convertida en cifra, yo reducida a un paso intermedio. Sentí rabia, sí, pero también claridad, todo encajaba. Debajo encontré un documento que me hizo temblar las manos, un certificado psiquiátrico, falso, mi nombre completo, diagnósticos inventados, sellos falsificados. Decía que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones, que necesitaba tutela, que representaba un riesgo. Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba el verdadero final que habían planeado para mí. Seguí revisando fotografías, yo entrando al mercado, yo hablando con Carmela, yo sentada en una banca. Vigilancia. No casualidad, había sido observada, medida, evaluada. Me sentí invadida pero también confirmada. No estaba loca, no estaba exagerando. Al fondo el último golpe, un poder notarial falso, firmas imitadas, autorizaciones amplias, todo listo para mover cuentas, vender, decidir por mí. El nivel de detalle era aterrador. No era una traición doméstica. Era una operación. Guardé todo con cuidado, fotografías con el teléfono, documentos en una carpeta que llevé conmigo. No dejé nada fuera de lugar, no quería alertar antes de tiempo. Cerré la caja fuerte, volví a colocar el cuadro, respiré hondo. Si en algún momento dudaste de tu intuición, esto es tu señal. Antes de salir, miré la casa una última vez, no con nostalgia, sino con determinación. Ya no era el escenario de una discusión familiar, era la escena de un crimen planificado, y yo tenía las pruebas. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta con la misma llave. Afuera el aire me pareció más limpio, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya tenía nombre. Con esas pruebas ya no era una discusión, era una sentencia. El mensaje llegó a las 6 de la mañana, corto y extraño. Santiago decía que necesitaba hablar con Valeria para cerrar el divorcio en buenos términos. Usó esas palabras. Yo leí el texto 2 veces, no por duda, sino porque entendí que el escenario ya estaba listo. No iba a ser una conversación privada, iba a ser un final público. Elegimos un café céntrico, de esos con mesas separadas, ventanales grandes y gente entrando y saliendo todo el tiempo. Un lugar donde nadie pudiera levantar la voz sin testigos. Llegué antes que todos. Me senté en una mesa al fondo de espaldas a la pared. Sobre la mesa había carpetas cerradas perfectamente alineadas. A mi derecha el abogado Méndez, a la izquierda Ochoa. Un poco más atrás, sin uniforme, el agente del Ministerio Público. Nadie hablaba, no hacía falta. Todo estaba dicho desde antes. Santiago llegó unos minutos después. Se veía distinto, más erguido, más presente. Me miró, asintió apenas, no sonrió pero tampoco tembló. Ese pequeño gesto me dijo que estaba listo. Se sentó frente a mí, no hablamos, no necesitábamos repasar nada. La verdad ya estaba ordenada. Valeria entró como siempre. Paso seguro, teléfono en la mano, mirada de quien cree controlar la situación. Sonrió al ver a Santiago. La sonrisa se le congeló cuando me vio a mí, se detuvo un segundo. Fue breve pero suficiente. Ese fue el momento exacto en que entendió que algo no cuadraba. ¿Qué es esto?, preguntó intentando recomponerse mientras se sentaba. Nadie respondió de inmediato. Méndez abrió la primera carpeta con calma. No levantó la voz, no acusó. Solo colocó sobre la mesa una copia del certificado de matrimonio previo. Valeria lo miró sin tocarlo. Eso no significa nada, dijo, es pasado. Ochoa deslizó el segundo documento, el contrato firmado con Rodrigo, porcentajes, fechas, firmas. Valeria tragó saliva, miró a Santiago, luego a mí. Yo no me moví. No sabía que estabas al tanto, dijo, intentando sonreír. El agente del MP dio un paso al frente.
No habló, solo mostró su credencial y dejó claro que no era una charla familiar, era un procedimiento. En ese momento, Rodrigo entró al café. Caminó confiado con una mueca de superioridad. Se acercó a la mesa y se detuvo al ver a los abogados. La sonrisa se le borró despacio. ¿Qué es esto?, repitió copiando el tono de Valeria. Méndez no lo miró, abrió otra carpeta, fotografías del hotel, conversaciones de WhatsApp. El mensaje donde se burlaban de mí. Donde me llamaban la vieja. Rodrigo intentó hablar, el agente lo detuvo con un gesto. Esto no es negociable, dijo por primera vez, es evidencia. Valeria empezó a hablar rápido, demasiado, que todo era un malentendido, que yo siempre la odié, que Santiago sabía, que nadie la entendía. Nadie la interrumpió, cada palabra suya solo llenaba el silencio de algo inútil. Entonces hablé yo. Tocaste a mi hijo, dije sin elevar la voz, y eso no se negocia. Valeria me miró como si no me reconociera. No era rabia lo que había en sus ojos, era miedo. No hay nada más peligroso que una madre a la que ya no le queda nada que perder, continué, y tú cruzaste ese límite. Ochoa colocó el último documento sobre la mesa. La orden de desalojo, plazo claro, firmas obligatorias. Rodrigo se levantó de golpe. La gente dio un paso más. Si no firman, esto pasa de aquí al juzgado hoy mismo, dijo Méndez. Y créanme, no les conviene. Hubo un silencio largo. Valeria miró a Rodrigo. Rodrigo evitó su mirada. Entendieron al mismo tiempo que ya no había salida elegante. Firmaron, no hubo gritos. No hubo espectáculo, solo el sonido seco del bolígrafo sobre el papel. El plazo quedó establecido, la casa debía quedar libre, las cuentas bloqueadas, las denuncias listas para ejecutarse si intentaban cualquier cosa. Santiago no dijo nada durante todo el proceso. Cuando terminaron, se levantó, los miró a los dos. Esto se acabó, dijo, no me busquen. Se fue sin mirar atrás. Si esto te dio satisfacción, quédate para ver cómo terminó en el juzgado. Valeria se quedó sentada, pálida, como si el mundo se hubiera encogido de golpe. Rodrigo salió primero, sin mirar a nadie. Ella tardó unos segundos más. Antes de irse, me miró con odio puro. Yo no respondí. Cuando el café volvió a su ruido normal, me di cuenta de algo. Ganar no se sentía como imaginaba. No había euforia. No había alivio inmediato, solo una calma cansada. Habíamos cerrado una trampa, sí, pero ahora quedaba lo más difícil, reconstruir lo que nos quebraron. El juicio no tuvo nada de cinematográfico. No hubo discursos largos ni silencios dramáticos calculados. Fue frío, técnico y por momentos incómodamente humano. Valeria llegó con otro rostro, sobrio, contenido, casi humilde. No era arrepentimiento, era estrategia. Desde el primer minuto intentó desviar todo hacia mí. Insinuó que yo era controladora, que manipulé a mi hijo, que exageré por celos y miedo a quedarme sola. Escucharla hablar así frente a un juez fue extraño. No dolió, confirmó. Rodrigo, en cambio, llegó tenso. Ya no había arrogancia, solo nervios mal disimulados. Su abogado intentó reducirlo todo a errores financieros y malas decisiones emocionales. Nadie habló de amor, porque ahí nunca lo hubo. Cuando comenzaron los testimonios, el aire cambió. Carmela habló primero, con voz firme, sin adornos. Contó cómo vio a Santiago desaparecer poco a poco, cómo las llamadas dejaron de ser suyas, cómo Valeria controlaba horarios y mensajes. Refugio confirmó las transferencias, los cambios bruscos, las excusas repetidas. No opinaban, relataban hechos. Eso pesó más que cualquier acusación. Don Esteban fue breve pero devastador. Explicó quién entraba y salía de la casa, los horarios, las noches de jueves, los silencios incómodos. No exageró nada, solo dijo lo que vio durante meses. A veces, la verdad más simple es la más difícil de desmentir. El abogado Fuentes cerró esa parte. Presentó advertencias ignoradas, contratos irregulares, firmas forzadas. Mostró cómo la venta de la casa se había construido sobre engaño y omisiones deliberadas. El juez no interrumpió, tomó notas, muchas. Valeria intentó llorar, no funcionó, intentó indignarse, tampoco. Cada vez que hablaba, algo no encajaba. No por lo que decía, sino por lo que evitaba decir. El juez lo notó. Cuando llegó el turno de Santiago, el silencio fue absoluto. No habló como víctima ni como héroe. Habló como alguien que entendió tarde, pero entendió. Dijo que eligió confiar. Dijo que se equivocó. Dijo que firmó cosas sin leer porque pensó que eso era amar. No pidió compasión, solo responsabilidad. Ahí se cerró todo. El fallo llegó sin demora innecesaria. Divorcio por adulterio, anulación total de la venta de la casa. Las cláusulas quedaron sin efecto por fraude probado. Las denuncias penales siguieron su curso. Rodrigo fue sentenciado a prisión por fraude y uso de documentos falsos. No hubo espectáculo, solo números, fechas y consecuencias. A Valeria se le ofreció una reducción de condena a cambio de resarcir económicamente y colaborar. Aceptó, no miró a nadie al hacerlo.
Firmó rápido, como siempre. Cuando el juez terminó de leer, nadie aplaudió, nadie celebró. El dolor no desaparece con una sentencia, solo se ordena. Salimos del juzgado en silencio. Santiago caminaba a mi lado, no me tomó del brazo, no lo necesitaba, caminaba solo, eso era nuevo. Días después volví a la casa, no entré de inmediato, me quedé un momento frente a la puerta. La pintura seguía igual, el marco también, pero algo era distinto. Metí la llave, giró sin resistencia. El sonido fue simple, cotidiano, y aún así me estremeció. El día que tomé de nuevo las llaves entendí que mi casa también respiraba. Entrar a la casa fue extraño. Estaba vacía, pero no herida. No había muebles, no había cuadros, no había ruidos conocidos. Sin embargo, las paredes seguían en pie, los pisos firmes, las ventanas intactas. Caminé despacio, como si no quisiera despertarla. Toqué la pared del pasillo, abrí cada puerta, respiré hondo. No sentí victoria, sentí permiso, permiso de volver a empezar. Lo primero que hice fue limpiar, no por higiene sino por respeto. Barrí cada rincón, abrí ventanas, dejé que entrara el sol. Luego coloqué el altar de la Virgen de Guadalupe en su lugar. No era el mismo de antes, pero cumplía la misma función, recordarme quién soy cuando todo se desordena. Después vinieron las fotos, no todas, solo las necesarias. Mi esposo, mis hijos de pequeños, una foto reciente con Santiago sonriendo sin miedo. No quise llenar la casa de pasado, quise que respirara presente. Los muebles llegaron poco a poco, nada lujoso. Una mesa de madera sencilla, sillas firmes, un sillón cómodo. Cada cosa elegida sin prisa. Sin demostrar nada a nadie. La casa dejó de parecer un escenario y volvió a sentirse hogar. Por las mañanas olía a café, por las tardes a silencio bueno. Santiago se mudó conmigo por un tiempo, no como antes. Esta vez había límites, horarios, acuerdos, respeto mutuo. Comenzó terapia la primera semana. No fue fácil. Hubo días en los que regresaba callado, otros en los que hablaba demasiado. Aprendió a ponerle nombre a lo que sintió, culpa, vergüenza, miedo, rabia. Yo aprendí a no rescatarlo de todo, a acompañar sin controlar. Consiguió un trabajo nuevo. No era el puesto que soñaba años atrás, pero era digno y suyo. Volvió a creer en su capacidad, empezó a pagar sus propias cosas, se le enderezó la espalda sin que nadie se lo pidiera. Un día me dijo, ahora entiendo que amar no es obedecer. No respondí. Sonreí, meses después apareció Patricia. No llegó deslumbrando, llegó tranquila, saludó con respeto, miró a los ojos, escuchó, no invadió, no prometió nada, trajo un pan sencillo y preguntó si podía ayudar a poner la mesa. Observé sin juzgar, vi cómo Santiago no se hacía pequeño a su lado, cómo no pedía permiso para ser. Eso fue suficiente. La casa cambió de ritmo, volvieron las visitas, las risas, las sobremesas largas. Carmela y Refugio seguían viniendo. Don Esteban regaba las plantas cuando yo no estaba. La vida no volvió a ser como antes. Fue mejor porque ahora tenía conciencia. Un día, sola en la cocina, entendí algo importante. Sanar no es olvidar, es recordar sin que duela igual, es poder contar la historia sin que te tiemble la voz, es recuperar tu lugar sin necesidad de vengarte otra vez. No recuperé solo una casa, recuperé mi criterio, mi intuición. Mi derecho a decir no. Santiago recuperó su dignidad, y juntos aprendimos que el amor sano no se construye con sacrificios forzados, sino con elecciones libres. Si estás sanando de algo parecido, te prometo que se puede, no rápido, no fácil, pero se puede, y cuando pasa no haces ruido. Solo sigues viviendo, con más calma, con más verdad, con menos miedo. No pensé que volvería a verla. Por eso, cuando tocaron la puerta una tarde nublada, abrí sin sospechar nada. Ahí estaba Valeria. No la mujer impecable que conocí, no la nuera perfecta de tacones y perfume caro. Era otra, el cabello sin arreglar, la ropa gastada, los hombros encorvados como si cargara algo demasiado pesado. Sus ojos ya no tenían arrogancia, tenían cansancio. Dijo mi nombre en voz baja, como si temiera que la casa la rechazara antes que yo. No la invité a pasar. Me quedé firme en el marco de la puerta. Ella tampoco dio un paso adelante. Supo desde el primer segundo que ese límite no se iba a cruzar. Me dijo que había perdido todo. El trabajo, las amistades, la estabilidad, que vivía de prestado, que Rodrigo ya no estaba. Que la vida le había pasado factura. No lo dijo con dramatismo, sino con una especie de resignación amarga. Luego hizo una pausa larga y soltó lo que venía a buscar. Vengo a pedirle perdón. No me sorprendió, tampoco me conmovió. La escuché sin interrumpirla. Habló de errores, de ambición, de miedo. Dijo que no supo parar, que se dejó llevar, que ahora entendía el daño, que necesitaba cerrar ese capítulo para poder seguir. Mientras hablaba, la observé con calma. No vi arrepentimiento profundo, vi necesidad. Vi a alguien que quería alivio, no responsabilidad. Y entendí algo muy claro, su perdón no era para mí, era para ella. Cuando terminó, el silencio se acomodó entre las dos. No había rabia en mi cuerpo, tampoco compasión, había claridad. No te perdono, le dije sin dureza.
Porque el perdón no se pide cuando conviene, se gana cuando hay reparación, y tú no viniste a reparar nada. Sus labios temblaron. Intentó decir algo más, pero levanté la mano con suavidad. Pero tampoco te odio, continué, porque odiarte sería seguir atada a ti. Y yo ya no vivo así. Me miró confundida, como si no entendiera. No te perdono, pero te voy a olvidar. Eso la desarmó más que cualquier grito, porque no había castigo, ni reproche, ni drama, solo una decisión firme. El olvido no como venganza, sino como cierre. Le expliqué algo más, no por ella, sino por mí, que el amor de madre no es ciego, que proteger no significa permitir, que callar por miedo también es una forma de traición, y que la dignidad no se negocia ni siquiera con lágrimas. Valeria bajó la mirada, asintió. Dio un paso atrás, no intentó tocarme, no intentó entrar, entendió al fin su lugar, cerré la puerta despacio, sin portazo, sin temblor. El sonido del cerrojo fue seco, definitivo, sentí paz, me quedé un momento ahí con la mano apoyada en la madera. No lloré, no sonreí, respiré. Y supe que ese era el verdadero final, no el juicio, no la victoria legal, sino ese instante en el que elegí no cargar más con lo que no me pertenecía. Aprendí que la dignidad vale más que cualquier casa o dinero, que el silencio prolongado se convierte en complicidad. Y que el amor de madre no solo protege, también pone límites claros. Ahora dime tú con honestidad, ¿tú hubieras perdonado o no?